Dicen que en toda gran dinastía siempre hay una sombra, un secreto que nadie se atreve a mencionar y que, sin embargo, sostiene todo el peso del legado. En el caso de la familia Soler, aquella que definió la edad de oro del cine mexicano, ese secreto tuvo nombre propio: Andrés Soler. Para millones, él era el hermano serio, el actor disciplinado, el hombre que siempre estaba ahí para sostener a los demás. Pero detrás de su presencia impecable, había un capítulo que la industria prefirió enterrar durante décadas. Un episodio que, según quienes lo presenciaron, marcó silenciosamente el final de su estabilidad emocional y el inicio de una decadencia que nunca fue contada con honestidad. Antes de morir, Andrés pronunció una frase que su familia jamás quiso repetir. Algunos dicen que fue una confesión amarga, otros aseguran que era una advertencia sobre la fama, esa maquinaria que aplaude mientras destruye. Y hay quienes creen que en ese último suspiro, él reveló el verdadero motivo de la ruptura que se dio dentro de la dinastía Soler. Una fractura que cambió para siempre el equilibrio entre sus hermanos, arrastrando al actor hacia un aislamiento que el público nunca imaginó. Porque Andrés Soler no solo fue un actor excepcional, fue el hombre que cargó con una verdad incómoda, una que lo persiguió incluso en sus noches de mayor gloria. Una verdad que comenzó como un rumor entre camerinos, creció como un murmullo en los estudios de filmación y terminó convirtiéndose en el silencio más pesado de su vida. Esta es la historia del hermano que sostuvo a todos, excepto a sí mismo, del actor cuya disciplina escondía un dolor antiguo, del hombre que, sin quererlo, se convirtió en el epicentro de uno de los conflictos más delicados del cine de oro. Y hoy, por primera vez, desentrañaremos aquello que lo atormentó, la herida que nunca cerró y el secreto que, según algunos, él mismo se llevó a la tumba. En la historia del cine mexicano, pocos apellidos resuenan con tanta fuerza como el de los Soler. Fernando, Domingo, Julián y Andrés formaron un linaje artístico que se convirtió en columna vertebral de la llamada Época de Oro. Mientras unos destacaban por su carisma arrebatador, otros conquistaban al público con una voz inconfundible o una presencia escénica que parecía llenar la pantalla por completo. Sin embargo, dentro de esa constelación familiar, Andrés Soler ocupaba un lugar particular. Era el pilar discreto, el hombre que trabajaba sin descanso, el actor capaz de sostener cualquier producción, incluso cuando el peso emocional de su vida privada amenazaba con quebrarlo. Nacido en 1998, Andrés creció en un ambiente donde la disciplina y el talento eran moneda corriente. El teatro fue su primera escuela y también la primera trinchera donde aprendió a ocultar sus emociones bajo los personajes que interpretaba. Para cuando llegó al cine, ya cargaba consigo un dominio técnico admirable y un sentido del deber casi inquebrantable. Se convirtió rápidamente en el actor de reparto más solicitado de su tiempo, ese hombre que podía elevar una escena con una sola mirada, que entendía la psicología del personaje con la precisión de un relojero y que rara vez cometía un error frente a la cámara. Pero el éxito, en su caso, no significaba tranquilidad. La industria lo veía como un profesional impecable, pero no conocía la presión interna que vivía al ser parte de una familia donde cada hermano representaba un ideal distinto de grandeza. Fernando, con su magnetismo, Domingo, con su profundidad dramática, Julián con su versatilidad. Y ahí estaba Andrés, tratando de sostener su propio camino mientras la sombra del apellido crecía como una montaña imposible de escalar. Aunque nunca lo admitió en público, quienes lo conocieron afirman que vivía atrapado entre la admiración y la obligación, entre el orgullo familiar y una sensación constante de insuficiencia. Los años 30 y 40 fueron su consagración. Intervino en decenas de películas, perfeccionó un estilo sobrio y elegante, se ganó el respeto de directores y colegas. Su vida parecía un ejemplo de estabilidad en un medio plagado de excesos. Pero bajo esa superficie se gestaba un conflicto silencioso,
una tensión que emergía cada vez que los Soler coincidían en un set o en una ceremonia. Era como si la fama, en lugar de unirlos, hubiera creado líneas invisibles que separaban sus destinos. Y aunque nadie se atrevió a decirlo abiertamente, había un rumor persistente. Andrés ocultaba un resentimiento que venía de lejos, un episodio familiar que nunca se resolvió y que con el tiempo se convirtió en la herida central de su vida. Durante estas décadas, Andrés experimentó también la presión emocional de interpretar personajes que, en muchos casos, reflejaban partes de su propia existencia. Figuras paternas duras, hombres melancólicos, autoridades que esconden vulnerabilidad detrás de un porte rígido. La crítica celebraba su capacidad para transmitir humanidad en papeles que otros habrían interpretado de manera plana. Pero nadie sabía que, a veces, al terminar una escena, él quedaba en silencio durante varios minutos, como si las palabras del guión hubieran tocado algo demasiado profundo. Algunos compañeros lo vieron llorar a solas en camerinos. Otros notaron que evitaba hablar de su familia salvo cuando era absolutamente necesario. Su carrera parecía sólida, pero Andrés vivía atrapado en un círculo emocional donde el reconocimiento jamás llenaba el vacío que llevaba dentro. La prensa lo retrataba como un hombre reservado, disciplinado, ejemplar. Sin embargo, detrás de esa imagen había un cansancio acumulado por años, una carga que se intensificó cuando la industria comenzó a comparar directamente a los hermanos Soler, enfrentándolos en listas, premios y reseñas. Se esperaba que cada uno defendiera el prestigio del apellido, pero esa presión no recaía por igual sobre todos. Para Andrés, que siempre se sintió el menos celebrado, la competencia implícita era un recordatorio constante de una verdad incómoda. Él era fundamental para el cine, pero rara vez reconocido como protagonista. En esta etapa, los allegados empezaron a notar algo más. Andrés ya no sonreía con naturalidad. Sus silencios se hicieron más largos, sus gestos más tensos. Algunos lo atribuían al agotamiento de grabar 2 o 3 filmes al mismo tiempo. Otros sospechaban que un conflicto familiar, del que nadie quería hablar públicamente, empezaba a pasarle factura. Y es que entre hermanos, las heridas no siempre son visibles, pero sí profundas. Y en el caso de Andrés, aquella herida formó el núcleo de la leyenda más dolorosa que rodearía su figura. La sensación de que había sido sacrificado emocionalmente para sostener el brillo del apellido Soler. Esta es la antesala del misterio que marcó su vida, el contexto donde su historia dejó de ser un ejemplo de disciplina y comenzó a transformarse en un relato lleno de tensión, vulnerabilidad y secretos que, hasta hoy, siguen generando debates entre historiadores y fanáticos del cine. La vida de Andrés Soler parecía escrita con la tinta de la disciplina y el sacrificio. Su carrera avanzaba con una precisión casi matemática, película tras película, escena tras escena, sin escándalos visibles, sin tropiezos públicos. Pero lo que pocos sabían era que ese ritmo, lejos de ser una elección artística, se había convertido en una forma de supervivencia emocional. Andrés encontraba refugio en el trabajo, como si cada personaje representara una oportunidad para escapar, aunque fuera por unas horas, de las tensiones que lo perseguían fuera del set. Los primeros años fueron luminosos. Andrés disfrutó del reconocimiento de directores que valoraban su inteligencia emocional, su capacidad para corregir un tono, un gesto o una mirada sin necesidad de indicaciones. Su nombre apareció en créditos junto a grandes figuras de la época, y su presencia en el cine empezó a considerarse indispensable. Sin embargo, conforme su carrera ascendía, también lo hacía a la sombra de una comparación constante. ¿Cuál de los Soler es el más grande? Aquella pregunta, banal para algunos, se convirtió en una espina que lo acompañaba en cada producción. El primer gran quiebre ocurrió durante el rodaje de una película en la que coincidió con uno de sus hermanos. Nadie revela hoy el título con claridad. Algunos lo mencionan como un tabú dentro de la familia. Se dice que un comentario imprudente, una crítica emitida en un momento de tensión, provocó una disputa silenciosa. No hubo gritos ni confrontación abierta,
Pero desde entonces Andrés dejó de mirar a su hermano de la misma manera. Quienes estuvieron presentes afirman que ese día entendió por primera vez que el apellido Soler podía ser un escudo, pero también una jaula. Desde aquel episodio comenzaron a circular rumores en los estudios. Técnicos y asistentes notaban que Andrés parecía más nervioso, más introspectivo. A veces repetía una escena demasiadas veces, incluso cuando el director ya estaba satisfecho. Otras veces terminaba una toma con una expresión de angustia que no estaba en el guión. Para algunos era simplemente la exigencia de un actor perfeccionista. Para otros, algo más profundo empezaba a quebrarse. La prensa, siempre hambrienta de historias internas, comenzó a insinuar tensiones familiares. Artículos hablaban de chelos profesionales, agendas cruzadas o alianzas entre hermanos. Aunque nunca hubo declaraciones oficiales, el público empezó a notar distancias en eventos y premiaciones. Mientras Fernando y Domingo acaparaban titulares como figuras protagónicas, Andrés aparecía en fotografías a un lado, con una sonrisa educada pero ausente. Era evidente que la balanza del reconocimiento no estaba equilibrada, y aunque él jamás expresó abiertamente su incomodidad, su mirada lo decía todo. La presión emocional se volvió más intensa cuando comenzaron los problemas de salud. Andrés, agotado por largas jornadas, empezó a mostrar señales de deterioro físico. Temblores leves, dificultades para memorizar diálogos, episodios de cansancio extremo. Aún así, continuó trabajando. Rechazar un proyecto no era una opción para él. Hacerlo significaría admitir debilidad, y esa era una batalla interna que no estaba dispuesto a perder. Su entorno más cercano notó un cambio aún más inquietante. Andrés dejó de visitar reuniones familiares. Prefería quedarse solo, revisando guiones o simplemente sentado en silencio. Algunos parientes intentaron acercarse, pero él los recibía con cortesía distante, como si algo en su interior lo hubiera obligado a construir un muro para protegerse de un dolor que nadie más podía entender. A mediados de los años 50, el conflicto silencioso alcanzó un punto crítico. Una discusión privada entre los hermanos, de la cual nadie ha hablado claramente hasta hoy, terminó por fracturar la relación casi por completo. Se dice que Andrés se sintió traicionado por una decisión que lo dejó fuera de un proyecto que consideraba crucial para su carrera. Otros afirman que el problema iba más allá del cine, que involucraba una disputa emocional no resuelta desde su juventud. Lo cierto es que después de aquel quiebre, su semblante cambió para siempre. Ya no había brillo en sus ojos, solo una sombra de resignación. La década siguiente estuvo marcada por una paradoja dolorosa. Profesionalmente, Andrés continuaba siendo uno de los actores más respetados de México. Su rostro aparecía en filmes de gran prestigio y su interpretación seguía cautivando al público. Pero en su vida privada se desmoronaba lentamente. Las noches de insomnio se hicieron habituales. La ansiedad lo acompañaba como un fantasma detrás de cada telón. Y aunque seguía manteniendo la compostura frente a las cámaras, quienes lo conocían íntimamente sabían que el hombre que el público admiraba ya no era el mismo. En los últimos años de su vida, Andrés Soler era una figura dividida. Por un lado, el artista en plenitud, dueño de una trayectoria impecable. Por el otro, un hombre cansado, herido, marcado por una tensión familiar que jamás encontró resolución. Y fue esa fractura, silenciosa pero devastadora, la que se convertiría en el núcleo del misterio más oscuro que rodea su legado. Con el paso de los años, la herida que Andrés Soler intentó ocultar comenzó a revelarse en pequeños gestos, en silencios prolongados y en reacciones que sorprendían incluso a sus compañeros más cercanos. La tensión que arrastraba desde hacía décadas se transformó en un peso insoportable, y aquello que en un inicio parecía solo una competencia entre hermanos, empezó a mostrar una naturaleza más oscura, más íntima, más difícil de ignorar. La escalada emocional se evidenció durante un rodaje en 1960. El equipo recordó cómo Andrés, al filmar una escena cargada de conflicto, rompió en llanto sin que la cámara estuviera grabando. No era parte del guión,
Era un desahogo real, visceral, que descolocó a todos. Algunos técnicos se miraron con inquietud. Un asistente veterano, que prefirió no revelar su nombre, aseguró años después que aquel fue el momento en que Andrés dejó de luchar contra su pena. Sus palabras cayeron como una sombra sobre la historia, pues sugerían que el actor había llegado a un punto sin retorno. Mientras tanto, el rumor más persistente y el más incómodo se fortalecía. El distanciamiento dentro de la familia Soler no era un simple malentendido, sino el resultado de una traición que Andrés nunca perdonó. Nadie ha confirmado qué ocurrió realmente, pero varias versiones coinciden en un mismo núcleo. Una película importante, un papel disputado y una decisión tomada a sus espaldas. Algunos afirman que Andrés fue sacrificado por conveniencia, que se eligió a otro hermano para proteger la imagen pública del linaje, aunque eso significara lastimarlo profundamente. Esta versión, aunque jamás oficializada, fue alimentada durante años por miradas furtivas, tensiones en eventos públicos y silencios prolongados cuando el tema surgía en entrevistas. Los medios también hicieron su parte. La prensa sensacionalista llegó a publicar titulares insinuando rupturas irreversibles, celos profesionales y alianzas internas. Aunque Andrés nunca se rebajó a responder, cada artículo era como una nueva estocada. A veces en camerinos se lo veía recortando reportajes o guardándolos en sobres. Otros aseguraban que quemaba algunos recortes como si quisiera destruir pruebas de un dolor que no podía confesar abiertamente. En esos años, su salud emocional se deterioró con rapidez. La ansiedad que antes escondía se convirtió en ataques silenciosos durante grabaciones. Un director relató que en medio de una escena sencilla, Andrés se quedó paralizado, incapaz de pronunciar una línea que había repetido decenas de veces. Cuando lograron tranquilizarlo, lo único que dijo fue: "No es el texto, es el peso". Nadie se atrevió a preguntarle más. El conflicto familiar también generó un efecto colateral devastador. Andrés empezó a desconfiar de su propio talento. Las críticas positivas ya no le proporcionaban alivio, los aplausos se sentían huecos. Se dice que en una conversación privada, confesó que estaba cansado de ser un nombre antes que una persona. La dinastía Soler le había dado un lugar en la historia, pero le había arrebatado algo esencial: su capacidad de sentirse suficiente. Hacia mediados de los 60, cuando la industria aún lo celebraba como una figura indispensable, Andrés comenzó a aislarse de manera definitiva. Rechazó invitaciones, dejó de asistir a reuniones familiares y mantenía contacto con muy pocas personas. Las cámaras captaron varias imágenes donde su rostro, otrora firme y sereno, reflejaba una mezcla de agotamiento y melancolía. En galas públicas evitaba hablar de su familia. En entrevistas cambiaba de tema cuando se mencionaba la gran dinastía Soler. Era evidente que aquella palabra, que para el público evocaba orgullo, para él significaba una tormenta interna imposible de apagar. La reacción del público fue tan inesperada como inevitable. Al notar su retraimiento, los fanáticos comenzaron a preguntarse qué sucedía. Algunas revistas intentaron reconstruir una narrativa trágica. Otras prefirieron respetar el silencio. Pero el misterio creció, y con él, la fascinación por un actor cuya vida parecía tan ordenada desde afuera, pero que en realidad se estaba desmoronando bajo el peso de una verdad jamás expuesta. El clímax emocional llegó en sus últimos días. Según una enfermera que lo atendió, Andrés murmuraba nombres, escenas del pasado y frases que parecían confesiones. Una de ellas se hizo famosa por su tono enigmático: "No debía haberme callado". ¿A qué se refería? ¿A la traición familiar? ¿A la verdad sobre un proyecto perdido? ¿O a un sentimiento que nunca se atrevió a expresar? Nadie lo sabe, y tal vez esa sea la raíz del misterio que envuelve su figura. Lo cierto es que cuando Andrés Soler murió en 1969, se llevó consigo la clave para entender la fractura más dolorosa de su vida. Y aunque su legado artístico permanece intacto, su historia personal sigue rodeada de sombras, susurros y versiones encontradas, como si el propio cine hubiera decidido guardar para siempre el secreto más profundo de uno de sus actores más grandes. Hablar de Andrés Soler es enfrentarse a una paradoja conmovedora. Un actor cuya grandeza fue indiscutible
pero cuya vida interior permaneció envuelta en un silencio tan espeso que ni el tiempo ha podido disiparlo. Su trayectoria está allí, sólida, visible, incuestionable. Más de 200 películas, una presencia que definió la madurez del cine mexicano y una herencia artística que todavía sirve como referencia para generaciones de intérpretes. Pero la pregunta que este canal no puede evitar plantear es la siguiente: ¿cuál fue el costo humano de ese legado? Desde nuestra perspectiva, la historia de Andrés revela algo que a menudo se pasa por alto al hablar de grandes linajes artísticos. Cuando un apellido se convierte en una institución cultural, cada miembro de la familia comienza a cargar un peso que no pidió, un peso que no se mide en premios ni en aplausos, sino en expectativas silenciosas. Andrés vivió bajo ese peso de una manera singular. Lo transformó en disciplina, en dedicación absoluta, en profesionalismo impecable. Pero esa fortaleza aparente no borró la vulnerabilidad que lo acompañó toda la vida. Este canal considera que la fractura dentro de los Soler no debe interpretarse como un escándalo trivial, sino como una consecuencia inevitable de un sistema donde la familia y la industria se mezclan hasta volverse indistinguibles. Cuando los vínculos afectivos se entrelazan con la competencia profesional, las heridas dejan de ser superficiales, se vuelven profundas, persistentes, difíciles de sanar. En el caso de Andrés, esa mezcla tóxica entre lealtad y presión terminó por moldear su destino emocional. También es importante preguntarnos por qué su dolor nunca fue dicho en voz alta. ¿Se trató de orgullo, de miedo a dañar la imagen familiar, o quizá de una generación que aprendió a sufrir en silencio para no incomodar a nadie? Lo cierto es que Andrés eligió callar, y ese silencio, más que cualquier escándalo público, se convirtió en el verdadero misterio de su vida. Un misterio que todavía hoy divide opiniones. Algunos lo ven como un acto de nobleza, otros como una renuncia que terminó consumiéndolo. Al observar su historia desde la distancia, este canal no busca juzgar a los Soler. Al contrario, intenta comprender la complejidad de una familia que dio todo al cine, incluso partes de sí misma que nunca pudieron recuperarse. La grandeza artística de Andrés no se discute, pero su dolor tampoco debería minimizarse. Su vida invita a reflexionar sobre los sacrificios invisibles detrás de los ídolos, esos sacrificios que rara vez se muestran en pantalla. Por eso queremos dejar una pregunta abierta para los espectadores. ¿Hasta qué punto un artista debe cargar con el peso de su apellido, de sus responsabilidades y de su historia familiar? ¿Dónde termina la vocación y dónde comienza la herida? La respuesta, quizá, no está en lo que sabemos, sino en lo que nunca se dijo. Cuando se observa la vida de Andrés Soler con la distancia que solo las décadas permiten, su figura emerge con una mezcla de grandeza y melancolía que resulta imposible de ignorar. Él no fue simplemente un actor más de la época de oro, fue un artesano de las emociones, un hombre que aprendió a convertir su propio silencio en una herramienta narrativa tan poderosa como cualquier diálogo. Y tal vez por eso, su legado continúa viviendo, no solo en las películas que dejó, sino también en la forma en que el público lo recuerda, como un rostro sereno que escondía tormentas, como una voz firme que en el fondo temblaba, como un miembro esencial de una dinastía que, paradójicamente, terminó por marcar su destino. Hoy, cuando revisamos sus escenas más memorables, parece inevitable preguntarse cuántas de ellas estuvieron teñidas por emociones que iban mucho más allá del guión. Porque Andrés no interpretaba personajes, los habitaba, y en cada uno dejaba una huella que, vista desde la memoria, parece un rastro de su propia vida interior. El cine mexicano lo aplaudió, lo admiró, lo convirtió en referente, pero nunca alcanzó a escuchar por completo lo que su silencio intentaba decir. Quizá esa sea la fuerza que mantiene viva su historia. Andrés Soler no necesita una confesión explícita para conmovernos. Es su misterio el que nos sigue atrapando. Es esa sensación de que detrás de cada gesto había una verdad que prefirió no revelar. Una verdad que lo acompañó hasta el final y que tal vez él mismo entendió como parte de su destino. Y es que hay vidas que no se cuentan a través de palabras, sino a través de las ausencias,
de lo que nunca se dijo, de los gestos mínimos que solo se revelan cuando el telón ya ha caído. El paso del tiempo no ha borrado su nombre, al contrario, lo ha rodeado de un aura casi sagrada. Su contribución artística sigue siendo una piedra angular del cine mexicano, y su figura, envuelta en sombras y matices, continúa despertando preguntas que ningún archivo ni biografía oficial ha logrado responder del todo. Tal vez sea mejor así. Tal vez ciertos secretos merezcan permanecer en el lugar donde nacieron, en el corazón de quienes los llevaron consigo hasta el final. Y ahora, mirando hacia atrás, queda una sensación inevitable. Andrés Soler vivió entre aplausos, pero murió acompañado por un silencio que solo él comprendía. Un silencio que todavía resuena, como un eco perdido entre los pasillos antiguos de los estudios donde trabajó, recordándonos que incluso los grandes pilares del cine también pueden quebrarse por dentro. Hay historias que nunca debieron conocerse, pero ahora ya la conoces.